Hola, hoy vamos a hablar de cuatro temas, iniciando con lo que es el aprendizaje por observación. Este es un proceso mediante el cual los individuos aprenden el comportamiento observando cómo se comportan otras personas y cuáles son las consecuencias de tal conducta. Para que ocurra este tipo de aprendizaje es preciso que exista un reforzamiento. Los publicistas son conscientes de la importancia que tiene el aprendizaje por observación. Por eso lo usan como una clave para seleccionar a los modelos que presentan en sus anuncios, ya sea que se trate de celebridades o de personas desconocidas. Por ejemplo, si un adolescente ve un anuncio donde el éxito social se presenta como resultado de utilizar una marca específica de perfume, sin lugar a duda querrá comprarlo. Otro de los temas a tratar es el procesamiento de la información. Este, pues, es un proceso que se compone del almacenamiento, la retención y la recuperación de información. El almacenamiento de la información nos dice que la mente humana es el centro del procesamiento de la información, lo cual se da en fases y se integra por tres almacenes secuenciales donde se conserva la información. Estos son el almacén sensorial, el almacén de corto plazo y el almacén de largo plazo. El almacén sensorial es el espacio de la mente humana donde los estímulos sensoriales pasan 1 o 2 segundos y que de no ser procesados inmediatamente se pierden. El almacén de corto plazo, por su parte, es donde la información se procesa y se conserva por un breve tiempo. Si la información que está en este almacén pasa por el proceso conocido como ensayo, se transferirá al almacén de largo plazo, que básicamente es el espacio mental donde la información se conserva ya por largos periodos, pues no es aunque es posible que olvidemos algo después de unos cuantos minutos de que la información haya llegado, lo más común es que una vez alcanzado este nivel de almacenamiento, los datos perduren en nuestra memoria por mucho más tiempo. Esto pueden ser días, semanas o incluso años. Dentro del almacenamiento de la información, el ensayo y la codificación de la información tienen un papel muy importante, debido a que el propósito del ensayo es mantener la información en el almacén de corto plazo el tiempo suficiente para poder codificarla. No ensayar un insumo de información, ya sea repitiéndolo o relacionándolo con otros datos, provocarían que los datos vayan desvaneciendo y que lleguen a perderse por completo en un momento dado. La codificación, por su parte, es aquel proceso a través del cual seleccionamos una palabra o una imagen visual para representar un objeto percibido. La retención y recuperación de la información. Pues bien, la información no se limita siempre a permanecer en el almacén de largo plazo esperando a ser recuperada. Por el contrario, es constantemente organizada y reorganizada a medida que se perciben nuevas piezas de información y se crean vínculos entre ellas. La recuperación, por su parte, se da cuando las personas recobran la información guardada en el almacén de largo plazo. Esta acción suele verse disparada por señales externas. Por ejemplo, cuando una persona ve un anuncio sobre un producto y luego lo encuentra en una tienda, pues rápidamente recobra la información que ha sido previamente almacenada en su cerebro para luego decidir si comprar o no aquel producto. Nuestro tercer tema es el aprendizaje cognitivo, el cual pues es la evaluación sistemática de la información y de las alternativas necesarias para resolver una necesidad reconocida pero insatisfecha o bien un problema no resuelto. Este tipo de aprendizaje ocurre cuando el individuo pues tiene una meta y busca procesar información para poder cumplirla. Por ejemplo, digamos que un consumidor tiene la intención de comprar una cámara digital, pues que sea ultra delgada y fácil de manejar. Esta sería su meta y para que poder resolver aquel problema debe elegir entre diversas marcas y modelos para lograr desarrollar preferencias y finalmente decidir con cuál quedarse y con cuál no. El último tema es el involucramiento del consumidor y la lateralidad hemisférica. Pues el involucramiento del consumidor es aquel grado de relevancia personal que tiene para el individuo un producto o una compra, en tanto que la lateralidad hemisférica es una derivación de las investigaciones médicas efectuadas en la década de 1960 que se basa en la premisa de que el cerebro pues está dividido en dos hemisferios distintos que buscan o funcionan en conjunto, pero que se especializan en el procesamiento de diferentes tipos de cogniciones. En él, el hemisferio izquierdo es el encargado del centro del lenguaje humano, lo que constituye el lado lineal del cerebro y que es el principal responsable de la capacidad de leer, hablar y pues de razonar.
En el hemisferio derecho se reside la percepción especial y los conceptos no verbales. Esto es no lineal y pues representa la fuente de imaginación y el placer. Dicho de otra manera, el lado izquierdo del cerebro es básicamente la parte racional, atractiva, que es activa y realista, y pues el derecho es emocional, metafórico, impulsivo y quizás un tanto intuitivo. El aprendizaje pasivo, por su parte, un pionero en la investigación del consumidor, ha aplicado el concepto de la lateralidad hemisférica a esta actividad de mirar la televisión. Según su teoría, cuando los consumidores ven publicidad televisiva, a procesar pasivamente la información gráfica, debido a que esto corresponde al lado derecho del cerebro, y pues esto permite destacar la importancia de los componentes básicos de la publicidad. De esta manera, influye la lateralidad hemisférica en lo que es el comportamiento del consumidor.